Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo vídeo donde os vamos a traer toda la última hora previa a este Gran Premio de los Estados Unidos. Mañana mismo tendremos ya acción, fuego real, la propia clasificación, así que vamos a contaros todo lo que ha surgido en el día de hoy. Mañana, antes incluso de toda la acción, os contaremos más sensaciones, las declaraciones que van a dar aquí en España será esta noche, las contaremos mañana, de los pilotos con respecto a este Gran Premio de los Estados Unidos. Aún así tenemos un vídeo cargado de cosas, noticias, sensaciones incluso, y todas ellas detalladas en la descripción de este vídeo para que vayáis a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo empezando por las típicas imágenes que os solemos traer ya del paddock, donde se va pudiendo ver ciertas cosas dentro de los equipos y demás. En este caso tenemos todavía muy poco porque el material que ha salido a estas horas, que es cuando solemos hacer el vídeo habitual, pues todavía no ha salido mucho, así que mañana también os haremos un vídeo con mucho de ello. Pero aquí vemos los alerones que ha llevado el equipo Aston Martin, que ha habido mucha gente preguntándose sobre el de arriba y simplemente es que no está puesto los anclajes como lo estáis viendo, es decir, este alerón no tiene, es una tontería, quiero decir, pero que ha habido mucha gente hablando sobre él. Sobre este de abajo, es un alerón con bastante carga y que a mí me recuerda a esa forma que traían a principios de año, pero la verdad que no lo sabemos. Sabemos, y lo hemos contado en el primero de los vídeos, que en el alerón va a haber ciertas modificaciones, así que veremos si realmente es eso lo que os estoy diciendo. Luego también tenemos el de Alfa Romeo, que ya fue modificado en el pasado Gran Premio de Qatar y les dio muy buenos resultados. También tenemos el típico alerón delantero de Alpine, con esta forma tan extrema que siempre lo traen los jueves, siempre lo vemos, siempre lo destacamos y luego nunca lo prueban, que a ver si llega el día en el que usen este alerón con esos picos puntiagudos como si fueran montañas. Y luego tenemos por parte del equipo Ferrari sus alerones delanteros, que si os fijáis son los mismos que llevaron el pasado fin de semana, porque no ha cambiado nada, porque lo hablaremos ahora mismo un pelín más adelante, pero Ferrari no espera mejoras ya para lo que queda de temporada. De eso ahora os hablamos un pelín más adelante, pero por supuesto os tenemos que seguir hablando acerca de esas sensaciones que llegan para este fin de semana y las sensaciones que tienen los pilotos y los equipos. Y os tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin. Sabemos que traen un gran paquete de mejoras, os lo hemos contado anteriormente y tenéis toda la información en el primer vídeo donde hablamos al respecto sobre ello. En ese propio vídeo también hablamos acerca de unas palabras que ha dado previas a este fin de semana Dan Fallows y ha hablado bastante más al respecto. Nos hemos centrado en sus palabras que tenía esta misma mañana con respecto a lo que opinaba de las mejoras que traía, confirmándonos ese paquete de mejoras que sobre todo estará centrado en el suelo, como ya os hemos comentado. Pero ahora mismo Dan Fallows nos habla más allá al respecto sobre las sensaciones para a futuro con el propio equipo Aston Martin, también teniendo en cuenta las propias mejoras que se introducen este fin de semana, que ya os hemos contado también las sensaciones que espera Dan Fallows para este fin de semana. Pero hablando acerca de el futuro del equipo Aston Martin, Dan Fallows nos ha hablado acerca de el momento en el que perdieron las posibilidades de podio, el sitio donde estaban a principios de año, que ahora mismo no están, no sabemos, recordamos que a principios de temporada lograron 6 podios en 8 carreras, ahora mismo por supuesto no están a ese nivel. Dan Fallows ha respondido hablando acerca de si es una gran decepción la que se han llevado dentro del equipo, y lo que dice es que sin duda ha sido muchísimo aprendizaje. Han identificado dónde estaban los problemas de la MR23 y sobre todo dónde estaban los problemas de las mejoras que introdujeron. Eso lo han aprendido cómo es estar en la zona alta, porque esto es algo que os comentábamos desde el principio de temporada, que no solo era tener un coche capaz de pelear por podios, sino también demostrar a Aston Martin que era un equipo de zona alta en cuanto a estar al nivel de desarrollo de Mercedes y de Ferrari. Desde luego que en ese nivel ahora mismo no han estado, y lo que comenta Dan Fallows es que ha sido sin lugar a dudas un muy buen año de aprendizaje. Sus palabras son las siguientes y lo que dice es: tuvimos un buen comienzo de temporada y obviamente estamos algo decepcionados con la forma en la que se han desarrollado las últimas carreras, pero esta experiencia nos ha permitido aprender algunas lecciones valiosas que estamos tratando de llevar al próximo año. Podemos ver cómo nos equivocamos en términos de alterar el equilibrio del coche. Hemos entendido por qué eso ha perjudicado nuestro rendimiento general. Ahora se trata de asegurarnos de que no volvemos a cometer los mismos errores y sin duda ha sido un año de aprendizaje. Esas son las expectativas que dice Dan Fallows, eso es lo que nos cuenta, que desde luego los problemas que han tenido con las mejoras ya os lo he contado. El principal
Y bueno, os lo hemos contado en el primero de los vídeos, obviando también el hecho de que tenemos que recordar que el equipo Aston Martin perdió ese alerón delantero que le daba más flexibilidad, que por eso se lo hizo quitar la FIA, pero en sí también que conseguía un mucho mejor rendimiento. Por supuesto, ese alerón delantero lo perdieron, pero más allá de ahí, pues tuvieron un ritmo muy bueno que empezaron a perderlo con Canadá, con las mejoras que introdujeron, que realmente allí en Montreal funcionaron, pero fuera, sacados del circuito Gilles Villeneuve, no funcionaban. ¿El motivo de esto? Pues sobre todo lo principal es que perdieron el balance tan bueno que tenía el equipo Aston Martin. A principios de temporada eran un equipo muy estable, con un balance que lo tenían pillado, que sabían exactamente qué necesitaban hacer para hacer funcionar su AMR23, pero con las mejoras de Canadá el problema es que no daba la carga aerodinámica esperada, y no es que no diera ese plus, sino que es que encima les reducía la carga aerodinámica que tenían, haciendo que la gestión de neumáticos fuese más complicada y el paso por curva empeorase, lo que había destacado sobre todo Aston Martin a principios de temporada. Todo eso les ha lastrado muchísimo, les ha costado mucho encontrarse. Supuestamente ya habrían reconducido con las mejoras que nos introducen este fin de semana esa dirección, sobre todo de cara a 2024, que incluso habiendo seguido yendo bien durante todo el año, teóricamente ya para el próximo iban a cambiar mucho del monoplaza, a cambiar de nuevo esa dirección, pero eso es lo que iban a hacer, como digo, para ese año independientemente, pero lo importante es reconducirlo cuanto antes. Y si ahora con estas mejoras puedes hacer pruebas para 2024, pues te viene aún mejor, por supuesto. No vamos a hablar mucho de cuáles son esas expectativas que habría con las mejoras, porque simplemente nos queda mañana y ya mañana sacaremos esas conclusiones. Yo os digo que lo que transmiten desde el equipo es muy positivo, no dan por hecho que vayan a llegar al podio, por supuesto que no, pero sí que cumplir esas expectativas, que es competir frente a McLaren, Mercedes y Ferrari. Por supuesto puede haber alguno que se les escape, hay un equipo que se espera que este fin de semana rinda muy bien, que van vestidos de rojo, ahora os lo hablamos al respecto sobre ello, pero más allá de competir o no, al final es el hecho de estar ahí compitiendo, que no llegas al podio, bueno, pero que estar ahí en la mezcla y que seas tú quien por tu propio rendimiento quedes un pelín más arriba o un pelín más abajo es lo innecesario. No que quedes el noveno puesto, porque es que es lo máximo que puedes conseguir, porque es el puesto detrás de los Red Bull, de los Ferrari, de los McLaren y de los Mercedes. Lo importante es, oye, que quedas séptimo porque es que no te ha dado para más. Bueno, pero has superado algunos de estos seguramente. Que quedas cuarto, no has llegado al podio, pues más de lo mismo, pero has estado peleando. Así que esas son las expectativas que hay con este fin de semana. Aún así, previas a ello, según los rendimientos que había semanas previa, las sensaciones con Aston Martin no deberían de ser buenas. Ellos traen muy buenas sensaciones, por eso se espera que estas mejoras den un gran rendimiento, pero como digo, las sensaciones que habría para este fin de semana no son las más favoritas. ¿Por qué? Pues esto nos lo ha contado Albert Fábrega con este simulador que nos suelen traer siempre antes de cada gran premio, diciéndonos los ritmos de carrera. Hay, en teoría, según nos comenta, 1,5, un segundo y medio de diferencia frente al Red Bull y el Williams, que sería el último coche, según ese simulador este fin de semana. También matizar, que lo cuenta el propio Albert Fábrega, que esto es sin los cambios, sin las novedades que llegan a Austin, pero ahí lo estamos viendo. Teóricamente, según este simulador, Aston Martin sería el noveno equipo. ¿Esto será así? La pista hablará, por supuesto, también tenemos que tener eso en cuenta. Ahora bien, para que os hagáis una idea, en Qatar ponían a Aston Martin por detrás de Alfa Tauri. Y luego vimos que estuvo compitiendo contra Ferrari. Ese simulador ponía a McLaren segundo, por supuesto, pero ponía a Ferrari tercero. Y luego Mercedes estaba claramente mejor que Ferrari. Quiero deciros que esto es un simulador, pero que luego la realidad puede ser una distinta. No es ni siquiera, yo qué sé, no es ni siquiera los túneles de viento, que sabemos que muchas veces los datos que le dan a los equipos de por sí son erróneos. Pero es que esto es un simulador que ha cogido cuáles datos de lo que debería de ser Austin y esto es lo que les ha dado. Será así, lo que os digo, la pista hablará, y esto es en teoría antes incluso de las actualizaciones que nos llevarán a este fin de semana. Así que bueno, simplemente os lo quería llegar a poner. Por parte del equipo Red Bull tenemos varias cosas que comentaros. Tenemos actualización del tema Checo Pérez, pero antes de hablaros de eso, os tenemos que enseñar, lo estáis viendo ahora mismo ya en pantalla, el nuevo diseño
de Red Bull. El Red Bull, el RB19 más yankee posible, con esos colores estadounidenses y este segundo diseño especial que nos lleva Red Bull para el Gran Premio de los Estados Unidos. ¿Por qué digo segundo? Bueno, pues porque en Miami ya llevaron un diseño especial, sabemos que también lo llevarán en Las Vegas. El de Las Vegas incluso se podía votar, que os lo trajimos aquí también en el canal, pero el de Estados Unidos, el de Austin, es este que estáis viendo en pantalla, con esos colores estadounidenses, con esas estrellas típicas de la bandera, muy similar en ese sentido, aunque el diseño es diferente, a lo que tiene también el equipo Haas, que es el gran premio local del equipo estadounidense, ¿no? Entonces este es el diseño que nos lleva Red Bull. Simplemente comentaros antes de seguir que es curioso porque en Singapur en teoría iban a llevar, pero no acabaron llevando, porque en Singapur había una norma ahora que no se podía promocionar bebidas azucaradas con tanto azúcar como los Red Bull, entonces al no poderse promocionar tenían que cambiar y quitar los logos, pero finalmente no llevaron diseño especial, se mantuvieron los logos, no se supo muy bien. A principios de temporada nos informaron de que iba a haber los tres diseños de los tres grandes premios en Estados Unidos y un diseño en Singapur que también se iba a llevar a Japón, pero luego finalmente no acabó llevándose. Así que bueno, simplemente nos queda este y luego el de Las Vegas, que el de Las Vegas a mí me gustaría, según los que vimos, que fuera ese que se veía también pues las fichas del casino, típico, las cartas y demás, pero veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Además de todo esto, os tenemos que enseñar la graciosa reacción que tuvo Sergio Pérez, porque el mexicano reaccionó a este momento que estáis viendo en pantalla, que fue el Red Bull, lo llevaron por helicóptero paseándose por el cielo, se tomaron a rajatabla el eslogan de Red Bull te da alas y lo estáis viendo aquí, ¿no? Pues Checo reaccionó, estaba en ese evento, ¿no? Donde se enseñaba el Red Bull y reaccionó a eso de una forma bastante graciosa diciendo acaba de caer el coche del cielo porque lo acaban de dejar con un helicóptero. Así que os ponemos esa reacción del mexicano. Hello guys, this is the first time that we actually got to see it. It just landed from the helicopter, no joke. I really like it. Y os he dicho que os tenemos que ampliar sobre el caso Checo Pérez. Informaciones de Motorsport Italia desmienten las palabras que dijo el otro día Helmut Marko comentando que no había ultimátum a Checo. Dicen que sí que lo hay, que el mexicano le han puesto de objetivo quedar segundo en el Mundial de Pilotos o no continuará el próximo año, y dicen que si no, el sustituto está ya más que claro, es Daniel Ricciardo. Además, según Motorsport Italia, dicen que la sensación es que Ricciardo va a subir en Red Bull en 2024. Ampliamos esta información de nuevo, desmentimos esas palabras de Helmut Marko. Yo es lo que os he dicho con todo este tema. Para empezar, cuando hablamos de esas palabras de Marko desmintiendo estos rumores, yo os dije que lo veía como una versión corporativista. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que el mensaje que tienes que dar es esto, el mensaje que tienes que dar fuera del equipo es estabilidad y el mensaje de tenemos contrato, por supuesto, porque es que eso es así, no vamos a decir que queremos echar a nuestro piloto, además faltando 5 carreras para que termine la temporada. Yo por eso veía ese mensaje y lo dije desde ese mismo momento. Luego, también sigo diciendo lo mismo. Creo que el darle el ultimátum a Checo de quedar por delante, de quedar segundo en el Mundial de Pilotos es una excusa. Básicamente, es una forma que has encontrado porque creo que dan por hecho que puede llegar a perder ese segundo puesto y de esa forma echar a Checo de una forma más sencilla de no, te habíamos puesto este requisito, no lo has cumplido, te vas y subimos a Ricciardo. Creo que tienen ese objetivo de subir a Ricciardo. Quizá si queda segundo Checo en el Mundial de Pilotos necesitan mantenerlo, pero creo que Checo no va a acabar 2024 en Red Bull. Quizá lo empieza, pero creo que no lo va a acabar. Creo que esa es la sensación que tienen desde Motorsport Italia diciéndonos esto, diciéndonos que la sensación es que Ricciardo va a correr en Red Bull en 2024, refiriéndose a que en algún momento lo va a hacer por lo menos. Es lo que ya Laurens Barreto, periodista que se lleva muy bien con Ricciardo, comentó en la propia web de la Fórmula 1, que en Red Bull tienen ya pensado a mitad de año de 2024 sustituir a Checo con Ricciardo y que Lawson se suba al Alfa Tauri, y por ese motivo también Liam Lawson no está buscando desesperadamente un asiento en otra categoría porque sabe que tiene muchas posibilidades de durante 2024 conducir el Alfa Tauri.
es mi sensación propia de estas informaciones. La información propia de Motorsport Italia, lo que tienen ellos claro es que el ultimátum existe, que el ultimátum se lo han dado. Checo lo ha dicho él mismo, que ha estado esta semana en Milton Keynes preparándose para este triplete mucho en el simulador, y en teoría en esa visita que ha hecho a la fábrica de Red Bull es cuando le han dado este ultimátum. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Por otro lado, Ricciardo regresa este fin de semana, que ya lo sabemos, ya os lo hemos comentado, pero no había confirmación oficial como tal por parte del equipo AlphaTauri. Ya está, por supuesto, confirmado. Un Ricciardo que se subió además el otro día a un Red Bull en Nashville haciendo un showrun con el RB7, si no recuerdo mal. Así que, por supuesto, ya está confirmadísimo que el australiano regresa este fin de semana, está en todos los pósters promocionales de AlphaTauri, está también su box, quiero decir que os lo hemos enseñado el error que habían cometido con su box sin poner la I de Ricciardo en Austin, que eso lo hemos enseñado en el anterior de los vídeos, quiero decir, está confirmadísimo, pero que hasta hace unos días no estaba confirmado oficial, porque luego lo que comenta el propio Ricciardo en sus palabras, que ahora las comentamos un poco, pero estaba confirmado casi para Qatar y se descartó en último momento porque no estaba del todo recuperado. Básicamente, Ricciardo regresa este fin de semana, regresa uno de sus fines de semana fetiches, y no porque se le dé mejor o peor especialmente, sino porque Estados Unidos y Ricciardo le encanta. Ya sabemos que es muy del espectáculo, del show, y Estados Unidos, por supuesto, casa perfectamente. Miami no pudo correr, regresa en este Gran Premio de los Estados Unidos, sí lo va a poder hacer, y el Gran Premio que más ganas tiene, Las Vegas, sí que estará, por supuesto. Que os recuerdo que Ricciardo en 2018, si no recuerdo mal, había una rueda de prensa donde se les dijo a varios de los pilotos que esto es que ha sonado mucho, se ha visto mucho ese vídeo repetidas ocasiones, que lo ha puesto la propia Fórmula 1. Se les preguntaba algún deseo de Fórmula 1, que es ese momento en el que Alonso responde: igualdad de motores para todos. No, no es 2018, porque ahí todavía estaba con Honda. Debe ser 2016, 2017, uno de esos 2 años. Y Alonso responde lo de igualdad de motores para todos, y en ese caso Ricciardo dijo que quería correr en Las Vegas, así que en Las Vegas sí estará. Más allá de ahí, que me he entretenido mucho con todo esto previo, lo que dice Ricciardo de cara a este fin de semana es que está muy contento y muy emocionado por regresar, está muy emocionado por probar las mejoras de AlphaTauri, no solo las de este fin de semana, sino las que llevaron en Singapur, que les dio muy buen rendimiento a AlphaTauri. Ya las ha probado, según dice él, en el simulador, pero no es lo mismo, por supuesto, y las sensaciones, porque él estuvo en Singapur en el paddock, dice que las sensaciones que transmitían tanto Tsunoda como Lawson eran muy positivas, por lo tanto tiene muchas ganas de ser él mismo quien las pruebe, más las mejoras que llevan este fin de semana, que también llevan actualizaciones. Además de todo esto, dice que le fastidió muchísimo, fue muy frustrante, textualmente llega a decir, por no haber corrido en Qatar, porque se preparó, pensaba que estaba del todo bien, pero luego se dio cuenta en el simulador de que no, y si ni en el simulador estás al 100%, imagínate en un Gran Premio cómo hubiera sido encima el Gran Premio de Qatar para Ricciardo, ¿no? Entonces es lo que dice, que fue bastante frustrante, pero que necesitó hacer una pausa para llegar con más fuerza a este final de temporada, a estas 5 últimas carreras. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar por parte de la escudería Ferrari. Yo os estoy diciendo, hemos visto por ejemplo el simulador que los ponían por detrás de McLaren, yo os estoy diciendo que este circuito se le va a dar muy bien a Ferrari. Ahora os hablamos del porqué, pero por parte de Ferrari no van a traer ninguna mejora más Ferrari. Esto lo confirman desde los medios italianos. Sabemos que hay pequeñas actualizaciones en distintos equipos, muchas de ellas llegan este fin de semana en Austin. Por parte de Ferrari, las mejoras que llevaron en el Gran Premio de Japón, unas mejoras que cambiaron el fondo del monoplaza, han sido las últimas en el desarrollo del SF23. Es decir, que ya están completamente centrados en el desarrollo de 2024 hasta el punto de que no habrá más actualizaciones. Necesitan, con el paquete que tienen actualmente, conseguir ese segundo puesto en el Mundial de Constructores, que es su objetivo, pero Mercedes no se lo va a poner fácil porque este mismo fin de semana sí llevan actualizaciones. Así que esto es la confirmación por parte de Italia de que no llevarán más modificaciones en el SF23. Sabemos que el próximo año Ferrari lleva una dirección también completamente diferente. Lo dijo Leclerc hace no mucho, lo dijo Leclerc por septiembre o así, que
estaba contento con cómo iba un poco el desarrollo del coche, pero que el próximo año era completamente distinto, es decir, que no era evolución y que tenían buenas cosas ya preparadas para el próximo año. Otro equipo que se va a asemejar aún más a la filosofía de Red Bull. En la llegada a 2023 se asemejaron todos un poco, pero siguiendo con su línea de desarrollo. En teoría, en 2024, todos estos equipos, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren no porque ya está ahí, Haas, Alfa Tauri, todos estos equipos ya lo han dicho abiertamente que van a ir hacia la filosofía de Red Bull completamente. Ferrari es uno de ellos, así que por eso no siguen desarrollando el monoplaza, que yo sí que la verdad que lo veo un error, porque lo que va a hacer Mercedes o lo que hace Aston Martin o lo que hacen otros equipos, Haas este mismo fin de semana, es llevar actualizaciones para ya ir comprobándolas en pista, pero Ferrari por ahora no las va a llevar. Por parte, su objetivo en Austin es volver al rendimiento que demostraron en Singapur o en Japón. Realmente en Qatar podríamos llegar a decir que fueron el quinto equipo, porque estaban por detrás de Fernando Alonso, iba a decir de Aston Martin, pero bueno, estaban por detrás de Fernando Alonso. Pero luego Alonso tuvo ese problema, no pudo pasar a Leclerc en pista y consiguieron al final esa quinta posición solo por detrás de Russell, de los McLaren y de Verstappen. Pero Ferrari sí que fue un fin de semana bastante malo, por lo que quieren regresar a ese rendimiento que habían llegado a mostrar en Japón, en Singapur o incluso también volviéndonos un pelín más atrás en Italia. Y realmente va a ser así, o por lo menos yo tengo esas expectativas. ¿Por qué? Porque ese es un circuito, y os lo hemos contado ya en el canal, muy exigente con los neumáticos traseros y donde se necesita una muy buena tracción. Y son dos aspectos en los que Ferrari sí que destaca sobre el resto. Un gran premio, para que os hagáis una idea del rendimiento que podemos llegar a ver, es el Gran Premio de Austria. En un Gran Premio de Austria, el Red Bull Ring en ese sentido es muy similar a Austin. Austin, la cosa es que tiene más complejidad, tiene más, es un circuito más grande, tiene secciones de curvas rápidas, de curvas incluso un pelín más lentas, pero en ese sentido la exigencia primordial que necesitas en Austin para rendir bien es tener una buena tracción, y es lo mismo que en Austria. Y en Austria rindieron muy bien, y es lo que desde 2022 Ferrari lleva destacando. Como os digo, 2023 es una continuación del desarrollo de 2022, lo que no será para el próximo año, por lo que sí que se espera un buen rendimiento de Ferrari este fin de semana. Y para concluir sobre el tema de la escudería Ferrari, Frédéric Vasseur ha alabado el rendimiento que está demostrando Carlos Sainz, que es casi las primeras veces que estamos viendo estas palabras por parte de los dirigentes de Ferrari sobre Carlos, pero lo que dice es que está teniendo un momento muy tenaz y que está rindiendo de una forma espectacular. Únicamente destacamos esto porque en un momento en el que el madrileño necesita conseguir la renovación con Ferrari, ya lo ha dicho él mismo que va a negociarla durante este invierno, que estas sean las propias palabras que el jefe del equipo dice sobre ti es muy positivo para conseguir esa renovación. Las palabras de Vasseur son las siguientes: se puede ver a Carlos, es parte de este entorno, es tenaz y lo vemos en cada vuelta que da. Este año ha trabajado duro en algunas cosas que lo frenaron y cambió su enfoque después de Monza. En el deporte el talento no basta, hay que seguir mejorando y Carlos tiene esa mentalidad. Ya es lo que os comentábamos también durante estas últimas semanas, después del parón veraniego está rindiendo de una forma impresionante, mejorando siempre a su compañero de equipo, con la excepción de Japón y con la excepción de Qatar, pero en Qatar no llegó a correr. Sí que es verdad que salía desde una posición más abajo, por lo tanto tampoco lo hubiera llegado a superar, pero tanto en Zandvoort, que fue un rendimiento muy superior a su compañero de equipo, tanto en Italia consiguiendo la pole, luego llegando al podio, o en Singapur logrando la victoria y con un ritmo en carrera muy superior también a su compañero de equipo, ha estado rindiendo de una forma espectacular. Así que lo destacamos sobre todo en este momento de intentar conseguir esa renovación que está teniendo, pues le viene muy bien que esto sea las palabras de Frédéric Vasseur. Lo último a comentaros, os tenemos que enseñar estas imágenes de los cambios del equipo Haas. El equipo Haas que lleva una modificación en los pontones, esta imagen no se llega quizá a apreciar del todo, pero ya la estructura del pontón ha cambiado mucho, son unos pontones que se asemejan a Red Bull. Es el primer paso por parte del equipo Haas para asemejarse a Red Bull, que el próximo año van a cambiar aún más aspectos, pero en mitad de temporada no se pueden realizar tantos, así que eso será para la próxima temporada. Lo estamos viendo, los pontones son claramente estilo Red Bull, ¿no?
estilo lo que también lleva McLaren, cómo caen aquí en picado. Vemos en comparativa con el anterior fin de semana que no caían en ese picado, incluso llegaban a continuar, pero eso no es estilo que tiene Red Bull completamente, con esta panza que también tiene y la entrada de aire que también se llega a apreciar mucho mejor aquí. Estamos viendo la de Austin, estamos viendo la anterior, es la que tiene Red Bull. La de Red Bull, la entrada de refrigeración es un pelín más fina, pero bueno, Red Bull en ese sentido, claro, es mejor, pues pueden llegar a hacerlo, pero son los pontones que tenía Red Bull el año pasado. Lo que pasa es que Red Bull ha seguido yendo mejorándolos, por eso es por lo que trae Haas estas mejoras, unas mejoras que ya nos han comentado desde el equipo que tienen unas expectativas muy altas con ellas porque esperan conseguir solucionar los problemas que ha tenido el VF23 durante todo el año y de que tanto se han quejado tanto Hülkenberg como Magnussen. En especial esperan con estos cambios, quizá no estos cambios directamente, esta va a ser esa primera prueba, pero sobre todo los cambios que realizarán para 2024, conseguir ya solucionar en especial los problemas de degradación que tienen. Así que habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. Dale un like al vídeo y suscríbete al canal si te ha gustado porque nos apoyarás muchísimo en todo el contenido diario que realizamos sobre Fórmula 1. Déjanos en los comentarios tus impresiones sobre los temas que hemos tratado porque queremos llegar a ver vuestra opinión también. Los leemos todos, así que dejadnos vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.